Bienvenidos a Economía en Breve número 216 con lo más relevante del acontecer económico. Esta semana tenemos una nueva entrevista al final del programa que estoy seguro les resultará de gran utilidad. Comienzo por agradecer las generosas suscripciones y aportaciones que se están realizando al programa e invito, como siempre, a los que encuentran que el programa les es útil a corresponder al valor que estiman el programa les aporta con aportaciones como indico al final. Les comparto también con mucho gusto que el canal ya superó los 3,000 suscriptores en YouTube, lo que desde luego me tiene muy entusiasmado. Y en lo que me parece una muy buena noticia de esta semana, cerca de 40 líderes mundiales respondieron a la invitación del presidente Joe Biden de Estados Unidos para comenzar a hablar sobre el cambio climático y buscar opciones para actuar sobre ello, hacer algo. Creo que si una lección nos debe dejar la pandemia de COVID a la humanidad es que ya alcanzamos lo que llamo el punto de las consecuencias globales, donde para bien o para mal los problemas que enfrentamos y que son muchos son de naturaleza global y requieren también soluciones globales, lo que nos debe llevar a buscar acuerdos a escala planetaria que abarquen a toda la humanidad. El COVID es un problema de salud que nos ha afectado a todos y a pesar de ello no hemos logrado actuar, diría yo, de forma bien coordinada como una sola humanidad para combatirla. Pero por otro lado, comienza a despertarse la conciencia global que debemos tener todos los ciudadanos del mundo, lo que nos debe llevar a cooperar más y mejor a escala planetaria. Me llamó mucho la atención el comentario de la canciller alemana Angela Merkel, que comenzó por decir que Estados Unidos está de regreso, refiriéndose al papel de liderazgo que debe desempeñar en la escena global al ser la economía más poderosa del mundo y que esperemos que así lo haga. También me llamó la atención que el presidente Biden se disculpó unos momentos justo antes del turno del presidente de Argentina, lo que me parece no fue algo fortuito, sino un mensaje. La participación del presidente López Obrador me pareció francamente preocupante y fuera de lugar, especialmente porque insistió que la que él llamó exitosa experiencia de su programa Sembrando Vida sea tomada por el presidente Biden para que Estados Unidos financie el programa en Centroamérica e incluso ofrezca permisos de trabajo y residencia a los trabajadores que participen en el programa, mezclando un tema de migración que no estaba en la agenda. Me preocupa que el presidente no se dé cuenta o ignore adrede la naturaleza del foro y que los líderes del mundo tienen una visión diferente a lo que ocurre en México. En marzo de este año, por ejemplo, se publicó en Bloomberg, que es uno de los medios internacionales más reconocidos y de mayor alcance y que lo ven los líderes del mundo, este artículo que denunciaba que el programa de Sembrando Vida en realidad estaba produciendo una gran deforestación en nuestro país. El gobierno de Estados Unidos señaló que el presidente Biden, esto ocurrió después de la cumbre, está evaluando aplicar un impuesto fronterizo a las importaciones de países con políticas climáticas débiles, lo que deja claro que van muy en serio con su intención de empujar la transición hacia energías limpias y parece lamentablemente que nuestro presidente no lo está entendiendo así. Y pasando a otro tema muy relevante y lamentable desafortunadamente, pero que hay que señalar, esta semana la planadora morenista en el Congreso aprobó diversas leyes que además de que tendrán consecuencias muy desfavorables sobre la economía, representan un fuerte golpe al Estado de Derecho en el país. El Senado aprobó la reforma a la ley de hidrocarburos para darle mayor poder a Pemex y la reforma a las leyes laborales que regulan la subcontratación o el outsourcing. Pero en el hecho más lamentable, la Cámara de Diputados aprobó las leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial, incluido un artículo transitorio que extiende por 2 años el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente habrán visto todas las reacciones, especialmente de los abogados y los jurisconsultos, escandalizados por lo ocurrido, pero para no extender demasiado este tema de verdad triste y preocupante, que revela que la República está bajo ataque, basta leer el 5º párrafo del artículo 97 de la Constitución que establece claramente que cada 4 años el Pleno de la Corte, se refiere a la Suprema Corte, elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte, que no podrá ser electo para el siguiente periodo.
No es difícil ver que se está atropellando la Constitución y ya platicaremos en otra ocasión de la gravedad de lo que ocurre en el entorno político nacional, donde, por cierto, a pesar de la fuerte presión a la que ha estado sometido, el INE apercibió al presidente para que respete la veda electoral y deje de promover los logros gubernamentales en sus conferencias mañaneras. Pasando a los eventos económicos de la semana, destaca, diría yo, el anuncio de Banco de México que en esta ocasión no tuvo remanente de operación el año pasado, por lo que el gobierno no tendrá recursos adicionales como en años anteriores. En los indicadores de la semana, el INEGI dio a conocer el indicador oportuno de la actividad económica que anticipa caídas de 3.9 y 2.1% real anual para el IGAE de febrero y de marzo respectivamente. Recordemos que el IGAE es el indicador global de la actividad económica que representa cerca del 95% del total de la producción, algo así como un PIB mensual. En esta gráfica presentamos el IGAE que está observado hasta el mes de enero. Las bolitas azul claro corresponden a los meses de febrero y marzo del año pasado y aplicando los crecimientos que nos da el indicador oportuno, extendemos la línea con los puntitos morados para que al comparar febrero con febrero del mes del año anterior, se tenga la caída de 3.9% y al comparar marzo se tendría la caída de 2.1% real anual. En el mes de abril estaremos comparando el nivel de producción con uno de los puntos más bajos del año pasado cuando las medidas de confinamiento fueron más estrictas. Para que se den una idea del dato que veremos en abril y para no sobredimensionarlo, si pensamos que la producción se queda sin cambio respecto al nivel estimado de marzo, entonces la variación real anual sería de 18%, lo que suena espectacular, pero es solo el llamado efecto base de comparación. Otro indicador importante de la semana fueron los resultados de la encuesta que quincenalmente realiza Citibanamex, que recoge los pronósticos de la mayoría de los economistas del sector privado. En esta gráfica pueden ver las estimaciones para el crecimiento económico en el eje horizontal y para la inflación en el eje vertical que se tenían en la última encuesta del 2020, donde cada puntito es la combinación de un pronosticador y el puntito rojo es el promedio de todos. Vean cómo han cambiado los pronósticos en esta siguiente lámina, desplazándose hacia arriba y a la derecha los puntitos, es decir, aumentando las expectativas tanto de crecimiento como de inflación, llevando al promedio del indicador del promedio del mercado a 4.7% para el PIB y 4.24% para la inflación. Esta forma de ver los resultados es muy útil para ver y darnos cuenta de la dispersión que hay entre los pronósticos del mercado. Pasando a la inflación, en la primera quincena de abril se registró una nueva sorpresa al alza, ya que como pueden ver en esta gráfica, en esta quincena usualmente se registra una inflación negativa, pero ahora fue positiva en 0.06% cuando el promedio de analistas de la encuesta de Citibanamex era de menos 0.13%. En esta ocasión, los aumentos más fuertes que más contribuyeron a la inflación fueron el jitomate, el aguacate y el chile, diferentes tipos de chiles, que podríamos bautizar como el efecto guacamole, con el perdón de la cebolla y el cilantro que no estuvieron presentes en este cuadro. Como es usual en esta quincena, la electricidad fue el renglón que más se redujo por el inicio de la temporada de verano en varias ciudades del país. En este cuadro del INEGI pueden ver que la inflación general anual llegó a 6.05%, que ya en algún programa anterior les había advertido que podría ocurrir. La inflación subyacente llegó a 4.13% anual, saliendo del rango de variabilidad de la política monetaria de Banxico, a pesar de que los servicios presentan un dinamismo muy bajo. Así se ve de forma gráfica el rebote de la inflación anual, que en gran medida se debe al efecto base de comparación. No obstante, es fácil ver que el aumento de estas últimas quincenas es bastante más fuerte que la baja del mismo periodo del 2020. En esta otra gráfica les presento la trayectoria que tendría mes a mes la inflación mensual al consumidor observada hasta marzo y comparada contra el promedio de los 5 años anteriores en el promedio de cada mes. La trayectoria de la inflación anual quedaría, como se puede ver en esta otra gráfica, terminando el año en 5.24% anual el índice general. Otro resultado muy malo, por cierto, es que la inflación de la canasta de consumo mínimo, que refleja mejor el gasto de los hogares de más bajos ingresos, alcanzó 7.51% anual, lo que quiere decir que la inflación está golpeando con más fuerza a los más pobres.
Por otro lado, las ventas minoristas registraron una caída de 6.3% real anual con las cifras originales en el mes de febrero, como pueden ver en esta gráfica. La tasa de desocupación se redujo a 3.89% en marzo, lo que sí es una buena noticia, pero que hay que tomar con la debida reserva, ya que como podemos ver aquí en la gráfica, su nivel sigue estando por arriba del observado en los 3 años previos a la pandemia. En esta otra gráfica les presento la cantidad de personas que requieren trabajo en el país, que es la suma de los desocupados más aquellos que están subocupados y los no activos disponibles para trabajar y que, como pueden ver aquí, suman 17.2 millones de personas, 5 millones más que hace un año. Para la semana que inicia tendremos mucha información importante, como pueden ver en esta lámina, destacando el primer avance en las cifras del PIB del primer trimestre, tanto en México como en Estados Unidos, y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que por cierto tiene que hilar muy fino en su comunicación, ya que los mercados financieros internacionales se encuentran, diría yo, en una situación muy inflamable si algo no sale bien y con un margen muy estrecho para el error. Para la sección Da Vinci les tengo un par de reflexiones sobre las que vale la pena ahondar más adelante en otros programas. La primera es recordar la inscripción que se encontraba en el templo de Apolo en Delfos, que pueden ver aquí. Conócete a ti mismo es una reflexión que puede abrir la puerta hacia la sabiduría. Y si ya decidiste hacer esta reflexión, te sugiero pasar a la segunda. Comenzar por tratar de entender cómo funciona tu cerebro. Miren, pensar correctamente tiene su chiste, aún para los que tienen un entrenamiento formal como los científicos. Si se ponen a investigar, verán que si no sabes cómo utilizar correctamente ese maravilloso cerebro que tenemos, nos podemos pasar buena parte del tiempo engañados por nosotros mismos o por otros, que es peor. Ya platicaremos más de esto en otros programas. Y ahora pasamos a nuestra entrevista en la que tenemos a un excelente economista de los que están al frente del análisis de la economía mexicana, doctor en economía por la Universidad de California, Berkeley, y con una trayectoria muy destacada y variada, pasando por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y profesor en el ITAM, donde, por cierto, fue mi maestro en la maestría en finanzas. Actualmente, Chief Economist de BBVA México. Me da mucho gusto presentar y le agradezco enormemente su disposición para platicar en el programa al doctor Carlos Serrano. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Mario. Es para mí un privilegio estar aquí en tu programa y estar platicando de estos temas con un magnífico economista como lo eres tú. Pues muchas gracias, de verdad te lo aprecio mucho. Te aprecio compartir tus reflexiones con el auditorio. Y para abrir boca, y dado que pues están pasando muchas cosas en el mundo y en México, pues dime, ¿cómo ves tú el panorama para la economía mexicana? ¿Cuáles son las cosas que quizá te generan optimismo y cuáles son las cosas que te provocan preocupación? ¿Cómo no, Mario? Mira, hay algunos factores que creo que deben de generar bastante optimismo. El principal, yo diría, es la perspectiva que hay de crecimiento para la economía de Estados Unidos. Me parece que la economía de Estados Unidos está por iniciar un ciclo de crecimiento elevado y sostenido por una combinación de políticas, tanto monetarias como fiscales, por un plan de infraestructura que ha anunciado el presidente Biden, que me parece que incluso puede elevar la tasa de crecimiento potencial de ese país. Y eso va a beneficiar a la economía de México, sobre todo al sector exportador, a toda la parte de la economía que está insertada en cadenas de valor con Estados Unidos. Creo que lo va a beneficiar de forma positiva. Entonces eso creo que es un motivo para ser optimista. Pero también hay preocupaciones y para mí la preocupación más clara, Mario, es el comportamiento que ha tenido la inversión en nuestro país. La inversión ha venido cayendo de forma sostenida. Es cierto que cayó, de hecho se desplomó con la crisis, y eso ocurrió en muchos países, pero para mí es más preocupante lo que ocurría antes de la crisis, ¿no? Digamos, todo el 2019, de hecho desde el verano de 2018, la inversión viene cayendo de forma sostenida en nuestro país. Creo que fundamentalmente cae por una serie de medidas de política que han generado incertidumbre entre los inversionistas, y si no logramos revertir estas señales y no logramos revertir la caída en la inversión, pues el país no va a crecer
todo lo que pudiera crecer con un Estados Unidos en recuperación. Entonces, me parece que ese es el punto de mayor preocupación en el horizonte económico para México. Ok, fíjate que yo coincido ahí con el tema. Nos falta hacer pues cosas diferentes para mejorar ese entorno de inversión que hay en el país. Y mira, a lo mejor en un tema relacionado y sobre todo por tu paso tan exitoso en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, seguramente te formaste una imagen muy completa de nuestro sistema financiero y bancario. Y hoy día hay gran consenso, diría, entre los colegas de que el sistema bancario mexicano está pues fuerte y bien capitalizado, pero por otro lado, el crédito al sector privado va de bajada, especialmente el de empresas y personas físicas, y aún pues no sabemos hasta dónde llegarán los problemas de cartera vencida que pueda haber aquí en los bancos. ¿Cómo ves el sector bancario? Porque inclusive es una de las pues, condiciones necesarias para que se reactive la inversión, es que se tenga esta disponibilidad de crédito. Entonces, ¿cómo ves al sector bancario? ¿En qué momento llegaría a este punto de inflexión donde cambia la tendencia del crédito y hasta dónde ves llegando el problema de la cartera vencida? ¿Cómo no, Mario? Primero yo diría, veo al sistema bancario con bastantes fortalezas. Creo que esta es una de las diferencias con otras crisis que ha tenido el país en el pasado, por ejemplo, la del 94, donde el sistema bancario quedó insolvente y nos llevó 20 años recuperar el nivel de crédito contra PIB que tenemos entonces. Una crisis, cuando es una crisis también financiera, como tú lo sabes y lo has trabajado mucho, es una crisis más profunda. Y afortunadamente en esta ocasión el sistema bancario está muy solvente, tiene índices de capitalización por encima del 17%, medidos ya con los criterios de Basilea. Entonces esto va a significar que eventualmente el sector bancario sea parte de la solución. La cartera vencida ha aumentado y creo que va a aumentar algo más, Mario. En cierta medida no había aumentado mucho porque hubo estos programas que permitieron familias y empresas no hicieran pagos durante algunos meses. Entonces, una especie de anestesia que ahora se ha retirado y creo que vamos a ver algo de mayor cartera vencida. Sin embargo, no van a ser niveles de cartera vencida que pongan en peligro al sistema. Nosotros hemos hecho un análisis de estrés y encontramos que aún si la cartera vencida subiera a niveles muy elevados, digamos en los peores niveles de los últimos 20 años, aún así el sistema tiene suficientes provisiones como para hacer frente a esta cartera vencida que podría llegar sin consumir el capital. Entonces creo que toda una serie de lecciones que se aprendieron después de la crisis de 94 hicieron que la regulación en México sea más fuerte, que los bancos tengan mejores capacidades de administración de riesgo y eso les va a permitir enfrentar el deterioro en la cartera vencida sin, repito, alterar su capital. Y creo que esto va a significar que eventualmente cuando haya más demanda de crédito, los bancos la puedan proveer. Como tú bien apuntas, ha habido una disminución en el crédito otorgado. Creo que esto obedece fundamentalmente a una menor demanda. Esto no es una sorpresa. La economía tuvo una caída muy significativa de 8,5%. Cuando esto ocurre, pues vemos menor demanda de crédito. Pero ahora la economía ya está en un proceso de recuperación. A medida que se recupere, va a haber más demanda por crédito y la fortaleza en capital del sistema bancario va a significar que la banca va a estar lista para ofrecer crédito siempre y cuando sea un crédito que se vea sano y sostenible, ¿no? Entonces, ese punto de inflexión quizá en los próximos 2, 3 meses podríamos estar viendo ya un cambio de tendencia o a lo mejor tardaría un poquito más. ¿Cómo lo ves? Yo así lo veo exactamente. Yo creo que hacia el verano vamos a ver ese punto de inflexión. De hecho, ya lo estamos viendo en familias, en créditos de consumo y en hipotecario ya estamos viendo ese punto de inflexión. Todavía no lo vemos en empresas, pero me parece, Mario, que a medida que avance el proceso de recuperación, a medida que avance el proceso de vacunación, las empresas ya van a tener más clara cómo van a emerger de este mundo post-pandemia, qué sectores van a salir adelante y van a poder empezar a demandar crédito. Y yo por eso creo, nuestras estimaciones es que alrededor del verano empezaremos también a ver este punto de inflexión en el crédito empresarial, ¿no? Desde luego, hay sectores que van a salir perjudicados por esta crisis, pero hay unos que van a salir ganadores, ¿no? Va a haber una recomposición y aquellos que
salgan ganadores, me parece que van a poder obtener crédito bancario, otra vez por el hecho de tener una banca bien capitalizada y bien líquida. Ok. Oye, y pues una pregunta más de coyuntura, porque ayer, por cierto, esta entrevista la estamos grabando el viernes 23. Ayer salió la inflación de la primera quincena con una nueva sorpresa al alza, pues alcanzando ya en el nivel anual más del 6%. ¿Cómo ves el proceso inflacionario en México? ¿Crees que son solo choques temporales lo que estamos enfrentando o que tenemos una dinámica más persistente a lo deseable en los precios en México? ¿Cómo no, Mario? Esta es una de las grandes discusiones. En efecto, el día de ayer la inflación superó el 6%. Yo creo que fundamentalmente lo que estamos viendo es lo primero que apuntas. Yo creo que estamos viendo efectos temporales en la inflación. Sobre todo creo que estamos viendo efectos base. Ayer, el dato que conocimos ayer fue de la primera quincena de abril. Y como bien sabemos, la inflación se presenta como un dato comparativo contra el mismo periodo del año anterior. Y si recordamos, Mario, dónde estábamos parados en la primera quincena de abril, pues estamos parados en los momentos más estrictos de encierro por la pandemia, donde se desplomó la demanda, sobre todo por servicios, entonces la inflación cayó mucho. Y además, donde se desplomaron los precios internacionales del petróleo. Recordarás, Mario, aquel episodio donde incluso los precios de algunos futuros se volvieron negativos. Entonces, sí, creo que fundamentalmente lo que estamos viendo ahora es el espejo de aquella caída en la inflación. Y por cierto, no solamente se está viendo en México, se está viendo en otros países que estamos viendo estos aumentos temporales. Mi impresión es que la inflación hacia el verano, una vez que se diluyan estos efectos base, va a comenzar a bajar. Es cierto que hay algunos puntos que podrían preocupar, sobre todo en alimentos y mercancías, que también han subido. Me parece que también ahí hay algunos fenómenos de choques de oferta, pero en general mi impresión, Mario, es que lo que estamos viendo es un tema temporal, un efecto base que se va a empezar a diluir, y una vez que esto ocurra, la inflación comenzará a descender. Creo que el Banco de México ha hecho una buena labor en tener las expectativas bien ancladas. Entonces, yo no veo que estamos teniendo un problema estructural donde la inflación va a salir fuera de control. Me parece que fundamentalmente estamos viendo estos efectos base. Eventualmente vamos a regresar a tener la inflación por debajo del 4%, que como sabemos es el intervalo superior del objetivo del Banco de México. Uh-huh. Ok, y ya que mencionas, pues un tema muy relacionado con la evolución de la inflación es justo la política monetaria de Banco de México. Yo también coincido en que han estado haciendo pues una muy buena labor, manteniendo las expectativas ancladas. A lo mejor hay pequeñas diferencias ya en el pues enfoque fino, ¿no? De sí un poquito más, un poquito menos la tasa de interés, pero la tasa es muy relevante para los mercados. ¿Cómo ves tú la política monetaria hacia adelante? ¿Percibes que ya se terminó el ciclo de baja? ¿Ves algún sesgo de cómo podría actuar Banco de México hacia adelante? ¿Cómo ves tú el panorama para la política monetaria? ¿Cómo no, Mario? Coincido en que puede haber algunas diferencias de enfoque. Yo en lo personal pienso que quizá pudieron haber bajado un poco más rápido en la parte más crítica de la crisis, pero en general creo que lo han hecho muy bien, y que han ayudado a que las expectativas estén bien ancladas. Y me parece que con lo que estamos viendo ahora, sobre todo con cierta resistencia en la inflación subyacente, yo soy de la idea que el ciclo de bajadas ya terminó, Mario. Yo creo que ya no hay espacio para bajadas adicionales. Y me parece que lo que vamos a ver ahora es un periodo prolongado de pausa. Tampoco creo que vayan a subir, como algunos sugieren, porque creo que, como ya comentábamos antes, estamos viendo estos efectos temporales, pero sí creo que vamos a ver un periodo prolongado de pausa monetaria. ¿Cuándo va a terminar este periodo de pausa? Yo creo que va a depender fundamentalmente de lo que ocurra en Estados Unidos y con la Reserva Federal. Me parece que la Reserva Federal también estará en un periodo prolongado de pausa, donde no subirán las tasas este año, posiblemente empiecen a discutir la posibilidad de hacerlo en el 22 o en el 23, y cuando empiece esa discusión, pues creo que Banxico empezará también a pensar en la posibilidad de subir. Pero en tanto eso no ocurra, me parece que terminó el ciclo de bajada y nos viene un periodo de pausa donde vamos a ver las tasas en 4, que por cierto son tasas relativamente bajas respecto al promedio histórico, a lo que los economistas llamamos tasa neutral
Uh-huh. Como sabes, debe estar en México alrededor del 5,5, entonces vamos a ver este periodo de tasas relativamente bajas por, yo creo que este año y buena parte del 22. O sea, estarías esperando entonces el primer incremento hasta ya entrado el 22. Sí, yo creo que el siguiente movimiento sería un incremento y sí, yo creo, en mi opinión, sería ya entrado al 22. Ok. Porque me parece, entre otras cosas, Mario, que la inflación, como ya decíamos, va a estar bajando. Va a haber un nuevo efecto base en noviembre y diciembre, donde también, si recordamos, en el 20, en noviembre y diciembre la inflación fue baja. Entonces, creo que vamos a cerrar con niveles altos de inflación el año, entre 4,5 y 5. Pero en enero otra vez va a empezar a descender también por efectos base. Okay. Entonces, creo que eso le permitirá mantener las tasas bajas al Banco Central, por lo menos al 22. Y como te digo, va a depender crucialmente de lo que decida hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Si la Reserva Federal se adelanta y empieza a señalizar subidas de tasa, pues creo que el Banco de México también tendría que adelantarse y comenzar a normalizar su tasa, ¿no? Uh-huh. Ok. Oye, no sé si coincidas conmigo, pero yo percibo, y hasta cierto punto es triste, porque hay una gran oportunidad para que México pueda crecer a tasas bastante mayores a las que hemos visto, inclusive en el pasado. Ahora, por ejemplo, que viene todo este programa de infraestructura de Estados Unidos, que la economía de Estados Unidos pues debería tener un dinamismo impresionante y es nuestro principal socio comercial, como que hay una gran oportunidad pues para detonar un mucho mayor crecimiento, creación de empleos, creación de empresas. Sin embargo, pues estamos como en una camisa de fuerza, estamos detenidos. ¿Tú qué sientes? No sé si coincides que está ahí vigente esa oportunidad y qué podríamos hacer más o qué podríamos hacer mejor para capitalizar esa oportunidad, para cristalizar esas posibilidades de crecimiento. ¿Cómo lo ves ese tema? Y primero, mencionaría que estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. Creo que se presenta una oportunidad única, histórica, donde el país, si toma buenas decisiones, podría estar en una senda de crecimiento muy elevada, ¿no? Y muy elevada me refiero, este es un país que si tomara decisiones adecuadas, podría estar creciendo al 4 o 5%. ¿Por qué es esta oportunidad histórica? Por lo que señalas, Mario. Primero, Estados Unidos va a estar en una etapa de crecimiento muy alto, yo creo que por lo menos los siguientes 5 años, y somos el país del mundo que más podría beneficiarse de esto, porque somos sus vecinos, porque estamos integrados en cadenas de valor muy competitivas y porque tenemos un nuevo acuerdo comercial, ¿no? Hoy, en un mundo donde el multilateralismo está algo dañado, tener un acuerdo comercial nuevo y de vanguardia con Estados Unidos es algo muy potente. Y además de eso hay otro factor adicional, Mario, que hace que la oportunidad, como bien mencionas, sea única. Y este factor adicional es el conflicto que hay entre Estados Unidos y China. Me parece que China va a perder inversiones en los siguientes años, va a perder cuota de mercado en Estados Unidos, y el país del mundo, que si se hicieran las cosas bien, más debería beneficiarse de esto, es México. Entonces, la oportunidad está ahí, esperemos que se aproveche. ¿Qué hay que hacer para aprovecharla? Me parece que hay que cambiar las señales que se han dado en términos de certidumbre. Creo que ha habido una serie de decisiones que han lanzado una señal de que en México las reglas del partido pueden cambiar a mitad del juego, de que los contratos pueden no respetarse. Uh-huh. Lo sabemos todos, ¿no? Y lo que se intentó hacer con los gasoductos, la cancelación de una planta cervecera, las leyes del sector eléctrico y sector de hidrocarburos, son leyes que parecieran aplicar de forma retroactiva medidas afectando contratos e intereses privados. Yo creo que esto crea incertidumbre y baja las posibilidades de que se invierta en el país. Si se cambian estas señales, Mario, yo creo que estaríamos en una posibilidad muy buena de crecer, coincido contigo, pero para materializarlo es necesario que México lance una señal de que este es un país donde se respeta el Estado de Derecho, donde se respetan los contratos y donde las reglas no cambian a mitad del partido. No quiere decir que las reglas no se pueden cambiar, ¿no? En una democracia es válido cambiar las reglas, pero no, lo que no se debe hacer es cambiarlas de forma retroactiva, afectando contratos ya firmados, aunque se piense que esos contratos no se firmaron en los mejores términos. Eso no debe de hacerse. Entonces, ojalá cambie el rumbo, porque yo coincido plenamente contigo, estamos en una oportunidad única, ojalá no la desperdiciemos.
Ojalá, eso lo veremos pues en los próximos meses, años. Oye, Así la es. pregunta obligada aquí a los economistas que vienen al programa, ¿qué es lo que más te gusta de ser economista? Porque supongo que te gusta después de tanto tiempo ejerciendo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser economista, Carlos? Muy buena pregunta. Pues mira, eh, me gusta que es una disciplina que combina tener un rigor matemático y estadístico, pero al mismo tiempo preocupándose por problemas reales y al mismo tiempo es una disciplina que exige tener un buen conocimiento de temas históricos, ¿no? Entonces, creo que hay pocas disciplinas que combinan esto. A quien le gusta las matemáticas y la estadística, como a ti a mí, pues podría dedicarse a temas más abstractos, pero se perdería del interés de analizar problemas reales. Entonces, creo que es una disciplina que permite tener esta combinación de cuestiones y que tiene el enorme privilegio de que podemos dedicar nuestro tiempo a pensar cómo podría ser el país y el mundo un mejor lugar, dedicarnos a analizar cómo se podrían tomar medidas que mejoren las vidas de las personas, y eso creo que es un gran privilegio, ¿no? Afortunadamente, tú y yo estamos en una profesión que tiene el enorme privilegio de que nos mantiene interesados y ocupados y no nos aburrimos y podemos estar constantemente pensando en problemas de interés para todo el país, ¿no? Sí, si algo tiene interesante esta profesión y este tipo de trabajo que hacemos es que nunca te aburres porque siempre está pasando algo, a veces en partes del mundo que ni te imaginas y afecta el entorno en México, entonces tienes que estar todo el tiempo pues muy atento, ¿no? Oye, pues Coincido. algo más que quieras agregar. Simplemente felicitarte, Mario, por este programa, por este programa creo que está teniendo una repercusión muy buena y es un foro más de discusión donde se pueden debatir los problemas importantes del país, así es que enhorabuena, Mario. No, pues muchas gracias, te lo aprecio mucho, Carlos, el haber concedido el tiempo para platicar con el Auditorio de Economía. En breve estoy seguro de que tu entrevista va a ser de gran utilidad y de verdad te lo aprecio mucho. Muchas gracias. Y con esto concluimos este programa número 216 con las invitaciones usuales a suscribirse al canal en YouTube para que siga creciendo la membresía, la suscripción al canal, a darle like y compartirlo entre aquellos a los que consideren les será de utilidad si es que el programa les gustó, les pareció útil, así como a poner sus comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana o mandármelas por correo, las aprecio mucho. Y muchas gracias y que tengan una excelente semana.